Bienvenidos a nuestro curso base de cómo potenciar habilidades de pensamiento con niños, niñas y jóvenes. Recordemos que en el primer momento vimos de dónde nacen y cuál es la ciencia que origina de pronto este estudio acerca del cerebro, la mente y los procesos de pensamiento. Pues bien, en este segundo momento abordaremos las rutinas y destrezas de pensamiento. Aprender a pensar o educar para el pensamiento sería de pronto un punto de partida para nosotros. Este proceso surge con el estudio que realiza el grupo de Howard Gardner y su equipo de investigadores en el Proyecto Cero. Creo que muchos de ustedes, si son maestros, han escuchado hablar del Proyecto Cero. Este proyecto surge a partir de un pensamiento muy claro y un objetivo muy claro de ellos acerca de por qué los estudiantes o las personas que van a la escuela no recuerdan muchas de las cosas que vieron allí o sus procesos de aprendizaje no implican una comprensión de unos niveles mucho más avanzados, que es lo que pasa en la escuela, establecen que la mayoría de las personas tienen las habilidades, actitudes y alertas de pensamiento sin desarrollar. De pronto ese es un punto de partida para el proyecto del equipo de Howard Gardner en la Universidad de Harvard. Se muestran pasivos e indiferentes frente a circunstancias que provocan el pensamiento. O sea, hay una estimulación. Hay un dispositivo que puede generar un pensamiento de pronto mucho más elaborado y sin embargo la persona se queda estática o no logra hacer una elaboración de pronto mucho más pertinente o más específica de la situación. Invitamos a reflexionar y no actúan con pensamientos mucho más profundos, tales como cuestionar evidencias. Entonces obedecemos a un proceso de aprendizaje de pronto un poco más pasivo, donde nos están mostrando ciertas evidencias, ciertas circunstancias que podrían ser cuestionadas. ¿Para qué? No para crear un pensamiento crítico o una opinión crítica y todo el tiempo en ese sentido, sino para aprender mucho más de ellas, como lo vamos a ver más adelante. También ir más allá de lo obvio, no quedarse en la superficialidad de pronto de lo que se está viendo y llevar un aprendizaje mucho más profundo a partir de ese pensamiento. Ver el lado oculto de las situaciones, pensar diferente en el menor tiempo posible. Bueno, en el primer momento vimos cuáles son las habilidades básicas de pensamiento, recordemos. Vimos que son la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. Quisiera decirles en esta parte que la observación es el punto de partida para este proceso de habilidades o de incrementar de pronto o potenciar estas habilidades de pensamiento básicas. Entonces la observación viene a conducir a la comparación. La observación es de pronto la habilidad mucho más grande y más profunda que nosotros podemos incentivar en los niños y en nuestros jóvenes estudiantes. Si vamos a hacer una comparación, la comparación va a depender y va a tener que ver con la observación. Si vamos a hacer una relación o vamos a establecer relaciones, esas relaciones van a depender y van a estar ligadas con las comparaciones y las observaciones que se hagan previamente. Si vamos a trabajar la clasificación obedece a que se ha hecho antes un proceso de relación, de comparación y de observación. Y finalmente, si vamos a hacer descripciones, hemos hecho previamente un ejercicio de clasificación, relación, comparación y observación. Como podemos ver, la una depende de la otra. Y cada vez que hacemos un trabajo que exija de pronto una de estas habilidades, pues se va a ver mucho más rica. Se trata de no poner a hacer actividades de manera pasiva a los niños, como vamos a ver más adelante, y sí llevarlos a ellos a hacer elaboraciones más profundas. Bien, retomemos parte de lo que vimos en el primer momento cuando hablábamos de las habilidades básicas de pensamiento. Dijimos que las habilidades básicas están compuestas por 5 habilidades, que son la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. Aquí en este punto quisiera decir que es importante tener en cuenta que cada una de estas habilidades depende de la otra para
fortalecerla para que sirva de apoyo y para ayudarle a que realmente se dé un proceso mucho más consciente. Si hablamos de la comparación, por ejemplo, este proceso implica parte de lo que es la observación. Es decir, primero debemos realizar o hacer un ejercicio de observación y luego la comparación nos va a permitir partir de esa observación realizada para que la comparación sea mucho más profunda y pertinente. Si hacemos relación, por ejemplo, debemos tener en cuenta que previamente hemos hecho un ejercicio de comparación y observación y así sucesivamente hasta el proceso de descripción. Ok, vamos a hablar acerca de la observación. Vamos a tomar cada uno de estos aspectos de las habilidades básicas de pensamiento para profundizar un poco en ellos. La observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en un objeto, persona, evento o situación. Conlleva la identificación de características. La observación es un proceso demasiado importante en cualquier proceso de aprendizaje y debemos tener en cuenta que es fundamental en toda la construcción de habilidades básicas de pensamiento, como decíamos anteriormente, ya que van ligadas las unas con las otras. La observación tiene dos momentos, un primer momento que es un momento concreto y un segundo momento que es abstracto. Vamos a mirar cómo esos momentos pueden llegar a fortalecer ese aprendizaje en los estudiantes. El momento concreto tiene que ver con la utilización de los sentidos en la definición de las características o en la captura de las características de los elementos que constituyen el objeto a observar. Llámese una situación, llámese un sujeto, llámese un objeto, en fin. Y el momento abstracto es un momento mucho más elaborado cognitivamente hablando, porque implica la reconstrucción de los datos observados en la mente de la persona o del ser humano. La idea es que después de que se haga una observación, digamos, más concreta, podamos dar cuenta de manera abstracta de eso que hemos observado. ¿Y cómo podemos llevar didácticamente hablando a los niños a que logren pasar de un momento a otro? Justamente a partir de esos ejercicios, de esas fichas que nosotros creamos para que ellos plasmen allí, digamos, las conclusiones que han sacado de una observación. Pero la idea es que esas fichas, como lo vamos a ver en los cursos que vamos a realizar dependiendo de la edad de los niños, ahí vamos a trabajar esas fichas que hemos llamado nosotros aquí en la corporación las fichas para pensar. Ahí les vamos a mostrar a ustedes cómo cada una de ellas los puede llevar a que esos momentos, tanto el concreto como la posibilidad de que se haga una abstracción de esa observación realizada, pueda ser sujeto de un aprendizaje para los estudiantes. Muy bien, la observación también puede ser directa e indirecta. La observación directa es cuando tengo allí el objeto a observar, cuando tengo la situación, cuando tengo el momento para hacer la observación y la hago directamente, ¿sí? No hay ningún intermediario, estoy frente al objeto que es motivo de observación. Y la indirecta implica que entre el objeto observado y quien observa existe un interferente, un mediador, que puede ser una persona, un medio de comunicación, etc. Es importante que tengamos en cuenta que debe existir un procedimiento para observar. Que no se trata de que, por ejemplo, les digamos a los niños, los llevemos al jardín con una lupa y les digamos, vamos a observar, y los niños salen corriendo con la lupa, pues a observar. No se trata solamente de eso, esa es una observación espontánea y no quiere decir que no sirva, pero como nosotros debemos estructurar la intervención que tenemos con los niños, entonces es importante que tengamos en cuenta un procedimiento, y ese procedimiento consiste en identificar el objeto de observación. Ya no vamos a observar a la ligera, a la loca, vamos a identificar qué es lo que realmente queremos observar o necesitamos que nuestros niños observen. De igual forma, debemos definir el propósito de la observación. O sea, el propósito tiene mucho que ver con el objetivo, hacia dónde vamos a llevar esa observación. Y esto es algo que previamente nosotros hemos hecho dentro de nuestra planeación antes de llevar a nuestros estudiantes, porque hay algo también que quería aclarar acá. No se trata solamente de que estos procesos se hagan única y exclusivamente con los niños.
En las investigaciones realizadas por el grupo del Proyecto Cero, por Howard Gardner y su equipo, ellos plantean que cuando los niños inician muy temprano este proceso de pensamiento, donde se les incentiva a que tengan cada vez pensamientos más elaborados, más juiciosos, pues obviamente cuando lleguen a la edad adulta, cuando lleguen a la adolescencia, por ejemplo, en su proceso académico, los resultados van a ser mucho más pertinentes y ellos van a tener el hábito de hacer este tipo de actividades que les van a permitir a ellos tener pensamientos de orden superior. Entonces se trata de eso. Definimos entonces el propósito, para qué queremos que ellos hagan esta actividad, para qué queremos que observen. También debemos fijar la atención en las características relacionadas con ese propósito. Inicialmente ellos no lo van a hacer, pero ahí está nuestra intervención como maestros. Es ayudarles a ellos a que fijen la atención. Sin embargo, cuando nosotros les hemos dicho qué es lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, podemos estar seguros que nuestros niños y jóvenes van a llegar a hacer un trabajo ya mucho más ubicados. Van a saber ellos en qué se debe centrar la atención. Obviamente se van a encontrar otras situaciones y se van a encontrar con otros elementos dentro del proceso que les va a llamar la atención, y eso no es malo. Nosotros como maestros debemos potenciar todo ese tipo de situaciones y estar preparados para ajustarnos a esas nuevas realidades. Darse cuenta del proceso de observación. ¿Esto qué quiere decir? Construyamos el camino, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros vamos, después de realizar el proceso de observación y mirar las características, debemos hacer un ejercicio con los niños de reconstrucción. Es bueno, ¿cómo fue que lo hicimos? Ah, no, salimos de aquí del aula de clase, tomamos nuestras lupas, salimos a observar tal cosa. O sea, que los niños hagan una reconstrucción del paso a paso, les va a permitir a ellos a ir tomando conciencia de lo que ellos hicieron. Esto es supremamente importante para potenciar las habilidades de pensamiento básicas en los niños y jóvenes. Es que ellos puedan reconstruir todo ese camino les ayuda cada vez a tener un pensamiento mucho más pertinente y unas habilidades mucho más grandes frente a lo que ellos están haciendo. Muy bien, vamos a pasar ahora a la comparación. La comparación es un proceso de extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas en lo que tiene que ver con objetos, como vimos anteriormente, eventos o situaciones. Y también la comparación se puede realizar entre ellos mismos, es decir, dentro de la misma situación, por ejemplo, se puede hacer comparaciones. O a un objeto en sí mismo se le pueden hacer comparaciones. Tengamos en cuenta que la comparación, dentro de la comparación podemos establecer diferencias y semejanzas, y para ello también debemos hacer el mismo proceso, que consiste en lo siguiente. Para las diferencias, inicialmente definir el propósito de la comparación, o sea que existe un sentido. ¿Para qué vamos a establecer esas diferencias? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Esto me hace tener muy en cuenta que anteriormente, cuando nosotros nos leíamos un libro, ya sabíamos qué era lo que la profesora nos iba a pedir, porque siempre nos decía cuáles son los personajes principales y secundarios. Entonces uno se leía el libro y ya sabía qué hacía, anotar de pronto por ahí en un cuaderno cuáles son esos personajes. Nos pedían cuáles son esas características de los personajes y nos decían cuál era el inicio, el nudo y el desenlace. Como eso estaba ya predeterminado, entonces uno cuando leía simplemente leía para hacer esa tarea. Esa es una situación que implica que la persona no haga ningún avance en la elaboración conceptual y en la elaboración cognitiva en la que se está enfrentando, sino que se vuelve algo automático y algo que realmente no tiene mucho placer y mucha motivación para el estudiante. Y ese es un solo ejemplo. Por eso las cosas han cambiado tanto, incluso con la literatura, las matemáticas, la química, con todo lo que nosotros estamos abordando dentro de la escuela, las cosas han cambiado muchísimo, porque ya el maestro se está pensando en, bueno, ¿y qué está pasando por la cabeza de estos jovencitos cuando yo les estoy hablando? O qué tienen que hacer realmente para que puedan pensar y para que puedan aprender de manera significativa, como hemos dicho muchas veces.
Entonces, por eso siempre debe existir un propósito, y el propósito está ligado con el sentido. ¿Qué sentido tiene que hagamos esto? ¿Para qué queremos que ellos lo hagan? También debemos establecer unas variables, y esas variables les van a ayudar a ellos a hacer esas comparaciones, no hacer cualquier comparación, a establecer diferencias sobre la base de variables de tiempo, de medida, de lugar, de ciertas características, a fijar la atención justamente en esas características relacionadas con las variables y no con otras. Eso tiene mucho que ver con el proceso de observación. Tengamos en cuenta que el proceso de observación es el central y es uno de los más importantes en el proceso cognitivo en el que nuestros estudiantes están inmersos todo el tiempo. Identificar las diferencias y finalmente darse cuenta del proceso de comparación. Decir darse cuenta del proceso de comparación es de pronto un poco abstracto, pero significa lo mismo que dijimos anteriormente con la observación, es reconstruir el camino recorrido cuando se hizo la comparación, ¿sí? Cuando se establecieron esas diferencias. Es reconstruirlo, cómo lo hizo, cuál fue el paso a paso y cómo llegamos a establecer estas diferencias. Es supremamente importante y quisiera que lo tuvieran, y por eso soy tan reiterativa con esto, porque quisiera que lo tuvieran muy en cuenta con sus estudiantes. Otra de las actividades que podemos realizar con nuestros estudiantes con respecto a la comparación son las semejanzas, establecer semejanzas. Igual, hay un procedimiento, definir el propósito de la comparación, o sea, el sentido, establecer las variables, fijar la atención en las características, identificar semejanzas y hacer la reconstrucción del proceso. Entonces miremos que son dos procedimientos iguales, pero la intención, el sentido y las variables no son las mismas. En una estamos hablando de diferencias y en otra estamos hablando de semejanzas. Muy bien, vamos a hablar ahorita de las relaciones. La relación que existe entre un suceso y otro. Esa relación se efectúa una vez que se tienen los datos, que son el producto de haber hecho una observación y una comparación. Entonces miremos que seguimos en la reconstrucción de este camino, ¿sí? Ya hemos avanzado en establecer unos criterios y unas variables y hemos logrado fijar unas comparaciones. Ahora vamos a hacer la relación entre ellas. Entonces muchas veces aquí los jóvenes cuando llegan a esas pruebas de estado le dicen establezcan la relación entre esto y lo otro, y ahí se nos quedan porque no están acostumbrados, porque no tienen conciencia de este proceso que de pronto han podido haber hecho desde pequeñitos durante todo su recorrido escolar, y entonces ahí se nos quedan muchas veces. La relación es una actividad de la comprensión, ya que yo puedo hacer relaciones en la medida que yo puedo o que yo he llegado a comprender muy bien el evento, el suceso, el texto o el concepto del que se está tratando. La mente puede realizar un proceso de abstracción de la información y establecer nexos entre los datos, y de eso es que se trata. Pero la idea es que dependiendo, y que nosotros también lo conozcamos, dependiendo de la edad de los jóvenes, de los estudiantes, nosotros podamos decir, es que estos niños están en esta edad y ellos logran hacer una relación de este o de tal otro nivel, o de esta o tal otra exigencia. Para hacer las relaciones también contamos con un procedimiento, y es definir el propósito. Miren que siempre empezamos con el propósito. Nada es gratuito, nada es porque sí. Debe existir un proceso pedagógico, debe existir un proceso técnico para nosotros poder decir, listo, hagamos esta actividad con ellos. Ese proceso con ese propósito con respecto a las relaciones tienen que ver con la intención. ¿Cuál es la intención de establecer esa relación? No es porque sí, no es porque lo hagan y sencillamente yo quiero trabajar esta habilidad, no. Tengo que tener una intención, y esa intención está ligada con el ambiente de aprendizaje, con los propósitos de aprendizaje, con los contenidos de aprendizaje, con la comprensión a la cual queremos llegar. El segundo punto es establecer las variables, que ya lo vimos, fijar la atención en las características relacionadas con esas variables y que vienen del producto de la observación, identificar las diferencias y semejanzas que vienen de la comparación, y en este momento estoy haciendo, mire, un trabajo de relación. Identificar los nexos entre lo comparado
establecer las relaciones y ser consciente del proceso de relacionar, es decir, hacer la reconstrucción de todo el camino recorrido para llegar al resultado que tiene que ver con la relación. Vamos a mirar la clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas o diferencias o relaciones. Es una operación epistemológica fundamental del proceso de aprendizaje. Nosotros en la escuela utilizamos mucho la clasificación, pero la utilizamos no como una herramienta cognitiva, sino como una actividad. Y realmente cuando de eso se trata, nos quedamos muy cortos. Hacemos algo que está demasiado plano y con muy poca exigencia para ellos. Mientras que si nosotros utilizamos la clasificación con una exigencia, con un reto para los estudiantes, muy seguramente ellos se van a ver exigidos y van a lograr hacer un proceso, digamos, un poquito más estricto. Para separar un conjunto de elementos en clases, se necesita dividir dicho conjunto en subconjuntos, de modo tal que los elementos de cada subconjunto compartan las mismas características esenciales. Esto me parece muy pertinente y me hace pensar un poquito en que cuando nosotros en matemáticas estamos abordando el tema de la división, por ejemplo, y eso lo vemos dentro de los planes más o menos por allá por el grado segundo de primaria, pues resulta que nosotros en ese momento empezamos a trabajar con nuestros estudiantes el concepto de división y resulta que el concepto de división se ha trabajado desde mucho antes, desde la primera infancia, desde el preescolar, cuando hablamos de clasificación. Cuando estamos introduciendo esos ejercicios de clasificación, estamos realmente abordando el concepto de división, ¿sí? Entonces miren que, y eso lo tenemos que conocer, miren que esa situación está muy ligada con lo que nosotros estamos trabajando y tenemos que ser muy conscientes de que a partir de lo que hagamos, realmente estamos potenciando otras cosas que más adelante se van a utilizar ya ahora sí para conceptualizar algo. Porque recordemos que de acuerdo con la edad, entonces los niños van desarrollando esas habilidades y no podemos exigir previamente antes, cosas que los niños no van a poder dar cuenta de ello. Para clasificar, tenemos el procedimiento de definir el propósito o el sentido de la clasificación para que todo tenga sentido y pertinencia, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con esas variables, identificar las características esenciales que tienen que ver con la comparación y la relación hecha previamente, identificar la clase a la que pertenecen. En la clasificación se establecen clases que abarcan a otras, por ejemplo, y eso es importante que se empiece a trabajar con los niños desde pequeños, clases que incluyen a otras, en las palabras, por ejemplo, en los objetos, en las formas, existen clasificaciones que nos permiten a nosotros ir organizando también este pensamiento clasificatorio y que podemos llevar a los niños a que ellos lo logren. Formular la clasificación y finalmente darse cuenta de ese camino recorrido en ese proceso de clasificar. Muy bien, vamos a pasar a la descripción, que es el último proceso de estas habilidades de pensamiento, que se convierten en la medida de que lo vamos haciendo en lo que Howard Gardner llama rutinas de pensamiento y que salen como producto de esa investigación. La descripción es el proceso cognitivo mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto, situación, persona, evento, producto de la observación. Miren que cuando hablamos aquí de forma precisa y ordenada, y cuando estamos hablando nosotros de que realmente los estudiantes deben hacer una reconstrucción, estamos logrando que los niños tengan un pensamiento organizacional y posiblemente vamos a llegar a dejar de quejarnos de que los jóvenes y que los niños todo lo dejan tirado, que los niños en el cuaderno tienen una revoltura de cosas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el orden, pero lo estamos trabajando desde todo punto de vista, lo estamos trabajando con actividades que son pertinentes y que ellos no se están dando cuenta que están potenciando esa habilidad del orden porque están haciendo otro tipo de actividad, pero nosotros como adultos sí lo sabemos. Entonces, debemos definir el propósito, la intención de esa descripción. Decíamos en otra charla anterior
que la descripción es una actividad que se utiliza muchísimo en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, y que la descripción obedece a un plano demasiado lineal de la exigencia, porque los niños están observando un objeto, han vivido una situación y van dando cuenta de eso de manera descriptiva, o sea que es poca la exigencia que les estamos haciendo allí. Pero si nosotros lo proponemos como una intención fuerte de parte de nuestro proceso como docentes, pues vamos a lograr que la descripción se convierta en una actividad mucho más estructurada y más elaborada. Y vamos a poder seguir ese paso a paso, ese procedimiento dentro de la descripción que los lleve a ellos a poder listar unas características de la observación realizada, pero que obedezcan a un procedimiento, que no salga solamente la lista de características de la compañerita o de tal objeto, no, porque eso no tiene un sentido realmente potenciador de las habilidades de los niños, ¿sí? Debemos hacerlos llevar mucho más allá de esa actividad tan plana. Muy bien, hasta acá hemos llegado el día de hoy, en este segundo momento y en este segundo encuentro en el que hemos ya abordado todas las habilidades de pensamiento y hemos visto cómo las rutinas obedecen a eso que hacemos, a ese día a día, a esas actividades que hacemos paso a paso con ellos, y de las cuales estamos exigiendo prácticamente que ellos sean mucho más conscientes. La rutina va a implicar en este caso que lo vamos a hacer permanentemente y que no lo vamos a hacer solamente en la clase de matemáticas, en la clase de lenguaje o en la llegada de los niños y el momento del juego, el momento de la literatura, no solamente en eso, sino que nosotros como docentes lo vamos a tener siempre presente para estarlo haciendo continuamente como un hábito dentro de nuestra aula escolar. Bien, muchas gracias, soy Gloria Mercedes Martínez, Corporación Educativa CEPEP. Nos vemos en el tercer momento y el último de este curso base de habilidades de pensamiento para niños, niñas y jóvenes. Gracias.